Arquitectura de la base de datos. Ahora te voy a explicar los fundamentos de la arquitectura de la base de datos Oracle. Esto es importante para que entiendas el funcionamiento de esta base de datos, para que tú puedas tener un ambiente de trabajo adecuado para desarrollar las pruebas que se van a hacer durante el curso. Arquitectura de un servidor Oracle. La arquitectura general está compuesta por dos elementos relacionados entre sí. Primero, la instancia de Oracle, que está conformada por unas estructuras en memoria. Y por otro lado, la base de datos, que está conformada por los archivos físicos en el disco duro. En un ambiente académico, estos dos elementos se relacionan de uno a uno. Pero no solamente en un ambiente académico. En muchas soluciones en las empresas también esta relación es de uno a uno. ¿Qué quiere decir? Que cada servidor Oracle está conformada por la base de datos física y esta tiene una representación en memoria que se llama la instancia de Oracle. Esta instancia de Oracle se crea en la memoria de tu computadora cuando la base de datos está disponible para poder atender requerimientos de los usuarios. Debido a que la instancia de Oracle consume muchos recursos de tu computadora, no es recomendable tener más de una base de datos instalada. A diferencia de otros motores de base de datos, como por ejemplo SQL Server, en donde por cada aplicación hay que crear una base de datos, en Oracle no es así. Tú vas a tener una sola base de datos y por cada aplicación lo que vas a hacer es crear un esquema. La instancia de Oracle también se le conoce como el SID, el identificador del sistema, y está compuesta por buffers, como lo puedes ver en esta imagen. Tenemos por defecto 3 buffers. A este espacio de memoria se le conoce como SGA. Por ejemplo, tenemos el buffer de base de datos. Este buffer de base de datos contiene los datos con los cuales estás trabajando y se va a sincronizar con los archivos físicos. El buffer de los redo log. Este buffer registra todas las operaciones que tú realizas en la base de datos y se sincroniza con los archivos log de la base de datos. Y también tenemos el share pool, que está conformado por el library cache, donde se almacenan las consultas y las operaciones que tú realizas, y el database dictionary cache, que contiene la metadata de las tablas que tú estás consultando, entre otras cosas. Alrededor de estos buffers tenemos los procesos de fondo, que se encargan, entre otras cosas, de monitorear el buen funcionamiento de la base de datos, de monitorear las conexiones de los clientes y sincronizar los buffers en memoria con los archivos físicos de la base de datos. La base de datos. La base de datos está formada por archivos en disco. Los más importantes son los archivos de datos, los data files, los archivos para registrar las operaciones, los log files, y el control files, donde se guardan las rutas de los archivos, entre otras cosas. Aparte de estos archivos, también tenemos archivos auxiliares, como son el archivo de parámetros, el archivo de contraseñas, etc. Estos archivos se guardan en el disco duro y conforman la base de datos, y que se tienen que sincronizar con la instancia que está en memoria.